Nunca hablé de esto fuera del ambiente técnico, nunca. Pero el otro día estaba en el tráfico escuchando un video de estos en el celular y escuché a un muchacho contar sobre un cuerpo que desapareció de la funeraria con marcas extrañas. Y eso me pegó de una manera, porque lo que voy a contar aquí no tiene nada de espiritual, no tiene leyenda, no tiene maldición, pero es tan asqueroso, tan absurdo y tan cruel, que hasta hoy dudo de lo que mis propios ojos vieron y de lo que mis manos tocaron. Esta historia pasó en 2014, en una madrugada de martes. Yo era el responsable técnico de turno en el IML, aquí de Salvador. Ya tenía 30 años de profesión en las espaldas en esa época. Cuerpo podrido ya era rutina. Grito de madre desesperada, gente marcada por bala, todo común. Pero ese cuerpo no llegó como cadáver común. Llegó sellado, directo de la funeraria, con un sello pegado encima de la tapa del ataúd, diciendo que había sido velado por 5 horas. Era un hombre de 39 años, certificado de infarto fulminante, óbito firmado por un residente nuevo del hospital estatal. Y si la madre de él no hubiera insistido, ese hombre se habría vuelto polvo antes de que siquiera abriéramos la tapa. Quien lo trajo fue el mismo personal de la funeraria. Llegaron medio tensos, medio apurados, pero como la requisición vino con el nombre de la directora del hospital y todo lo demás, nadie cuestionó nada. Solo que yo, viejo de carretera, le eché un ojo y vi que había algo mal. Primero, la madera del ataúd estaba con humedad interna. Segundo, no tenía olor de necrosis, tenía un olor dulce pero ácido, como si algo estuviera vivo ahí dentro. Y lo que me erizó realmente fue lo siguiente. Cuando apoyamos el ataúd en la camilla de autopsia, dio una pequeña oscilada, como si tuviera algo moviéndose por dentro. Yo no soy de pánico, nunca fui, pero respiré profundo y le pedí a mi técnica de apoyo: enciende la cámara del rincón, quiero todo registrado y prepárate. Cuando abrí la tapa, el cuerpo estaba diferente, el rostro pálido, los ojos cerrados con cinta. Pero lo que me saltó a los ojos fue el pecho de él aún medio firme. No tenía la flacidez que esperamos después de tantas horas de muerte. Y la región abdominal estaba inflada de más, como si tuviera gas, pero sin el hinchazón típico de putrefacción. Era una hinchazón viva. Pedí el bisturí. La primera incisión en la línea del ombligo al esternón fue la peor de mi vida. Tan pronto como la hoja cortó la capa de piel, explotó una masa de larvas blancas vivas, saltando fuera de la cavidad abdominal como si hubieran estado esperando aire. Eran grandes, muchas, activas, y salían con una baba clara, mezclada con un fluido de olor casi ácido. Mi técnica vomitó ahí mismo. Yo me paralicé. Nunca en 30 años había visto eso. Larvas vivas en movimiento dentro de un cuerpo que supuestamente estaba muerto hace casi 8 horas. Pero ahí vino lo que realmente me hizo congelar por dentro. El intestino aún hacía movimiento peristáltico. Quien es del área sabe, eso solo pasa en organismo con actividad nerviosa residual. O sea, ese hombre fue cerrado en el ataúd aún vivo. Abrí el tórax. El corazón estaba marchito, sí, pero con vasos aún húmedos, sin colapso total. Volví a la ficha. Hora del óbito, 14:17. Nosotros recibimos el cuerpo a las 2:23, pero aquello ahí no tenía ni 3 horas de muerte. En serio, si nadie me conoce aquí, tal vez dude. Pero quien es del área sabe. La larva no se forma en cuerpo fresco y no invade de afuera hacia adentro en un ataúd sellado. Esas larvas fueron depositadas ahí mientras él aún respiraba, y el cuerpo reaccionó y por algún tiempo convivió con aquello dentro. Fui a investigar. Quise saber quién era el muchacho. El nombre de él no importa ahora, pero lo que descubrí con la madre, sí. Ella me buscó nerviosa. Contó que el hijo había ingresado al hospital la noche anterior con un brote. Gritaba, se debatía, tuvo una convulsión. Según ella, aplicaron sedante y dijeron que entró en coma profundo.
2 horas después, declararon muerte cerebral, sin mostrar exámenes, sin dejarla ver al hijo en la UTI, y aún cerraron el ataúd en el velorio, diciendo que el rostro estaba desfigurado. Ella no creyó, insistió, gritó y consiguió que mandaran el cuerpo al IML. Pero si ella no hubiera hecho eso, él habría sido enterrado con todo vivo ahí dentro. Solo que ahí viene lo que nadie quiere oír. Al día siguiente, traté de entrar al hospital para pedir la historia clínica. Fui bloqueado. Volví con el oficio firmado y me dijeron que la ficha del paciente fue extraviada. El certificado de defunción, según ellos, había sido llenado por un residente nuevo, que coincidentemente fue apartado del turno esa noche y no apareció más. Fui hasta la funeraria que había hecho el transporte. Uno de los muchachos, nervioso, me llamó al rincón y dijo: «Doctor, el ataúd llegó para nosotros ya cerrado. No era para abrir, solo para velar rápido y llevar para cremación». Le pregunté: «¿Cremación?». Pero la familia no autorizó. Él miró hacia abajo y dijo: «Pues sí, estaba todo listo para eso. La señora que bloqueó en el último minuto y exigió el IML». Volví al instituto revoltado, hice el dictamen con todo. Registré la hora real de la muerte estimada, listé la actividad larval, los movimientos residuales, todo. Al día siguiente, mi contraseña fue suspendida. Recibí notificación de alejamiento por inestabilidad emocional. Dijeron que necesitaba evaluación psiquiátrica antes de continuar firmando documentos. Pensé que era broma, pero no lo era. Desapareció mi dictamen, desapareció el cuerpo y desapareció el caso. Al otro mes, recibí un sobre pardo, sin remitente. Dentro había una foto impresa, tomada de la filmación del rincón de la sala. Era el momento exacto de la primera incisión, pero en la ampliación, en el fondo de la cavidad, había algo que no había notado en el momento. Un pedacito de papel doblado entre las asas del hígado. La foto daba zoom y encima del papel una palabra garabateada con sangre coagulada: «Despierto». ¿Sabes qué me destruyó más después de ese sobre? No fue la foto, no fue la palabra escrita en sangre. Fue saber que alguien quería que yo viera aquello, que alguien ahí, en el medio de todo, en el equipo, en la funeraria o hasta en el hospital, sabía lo que pasó y aún así dejó que pasara. Y más, guardó una prueba, como si me estuviera diciendo: «Tú viste, tú abriste, tú entendiste, pero no puedes hacer nada». Guardé esa foto escondida por años. No se la mostré a nadie, ni en los procesos internos, porque ahí ya no era más cuestión de denuncia, era cuestión de seguridad. Después de ese día, fui alejado oficialmente de la coordinación técnica. Me transfirieron para pericias administrativas, bien lejos de las autopsias. Dijeron que era por cuenta de la edad, pero yo sabía. Era para callarme. Meses después, me enteré que el cuerpo fue cremado de todas maneras y no tuvo autorización de la familia, ni registro. Fue hecho con documento interno y nadie fue responsabilizado. Nadie. La madre desapareció. Traté de llamar 2 veces. Un número daba fuera de área. El otro cayó en un buzón de voz que nunca más atendió. Y el hospital siguió funcionando normalmente hasta hoy. Intenté conversar con colegas, con gente del jurídico, con antiguos directores. Todo mundo reaccionaba del mismo modo: silencio, o entonces esa frase que me da náusea hasta hoy: «Hay cosas que es mejor no tocar, pero dime una cosa, tú que estás escuchando ahí en el canal, ¿qué es peor? ¿La larva que entra por la piel y destruye todo por dentro, o el silencio de quien ve eso pasando y lo encuentra normal?» Porque te juro por todo lo que es más sucio en este mundo. Ese hombre estaba despierto. Él estaba entubado, sedado, pero estaba consciente. Las larvas entraron con él vivo, y aun cuando comenzaron a consumir por dentro, el cuerpo aún trataba de reaccionar.
Eso fue lo que me torturó después, porque cerré la cavidad torácica de él, sabiendo que él sintió no sé por cuánto tiempo, no sé en qué nivel, pero él sintió, y eso no sale de mi cabeza. Soñé con ese corte durante semanas, con el aliento caliente de la cavidad abierta, con el sonido de las larvas moviéndose como si tuvieran voluntad propia. Soñé con él, moviendo los dedos dentro del ataúd, con la boca cosida tratando de abrir. Y lo peor, soñé con el momento exacto en que alguien en la oscuridad de un cuarto de UTI puso ese papel dentro de él, doblado, deliberado, como si fuera un aviso, como si fuera un ritual. No sé lo que hicieron con ese hombre, pero tengo casi certeza de en qué se convirtió. Una evidencia, un experimento, un descarte, una amenaza para alguien. Da igual. Lo que me destruye es que nadie nunca respondió por eso. Ni el hospital, ni el residente que desapareció, ni la funeraria, y todo mundo que tocó ese caso desapareció, se cayó o cambió de función. Inclusive yo. Estoy viejo, estoy enfermo, inclusive. Y sé que esto aquí tal vez ni vaya al aire completo, tal vez lo tumben, tal vez lo borren. Pero si sobra solo una cosa de este relato, que sea esto aquí. Si un día vas a visitar a alguien en una UTI y te dicen que el ataúd está sellado, pregunta por qué. Exige. Mira, aunque duela, aunque sea horrible porque hay gente siendo enterrada viva en este país, y a veces no es por error, es por conveniencia, y tú puedes hasta ignorar el olor. Puedes fingir que no viste las larvas, puedes dejarlo pasar como me mandaron hacer, pero alguna vez, cuando apoyes la cabeza en la almohada, te vas a acordar del sonido, del calor y de la palabra escrita con sangre. Despierto. No estoy aquí para contar historia que vi en serie de TV, ni para inventar cosa mala. Estoy aquí porque si un día esto sale a la luz, quiero que sepan lo que traté de hablar, intenté. Fui legista por más de 40 años, vi de todo, desde lo que pasa cuando una persona explota hasta lo que queda de un cuerpo después de días en un maletero. Y mira, hay mucha cosa que te marca, pero solo una que me quitó el hambre por meses. Esa chica, la del nylon, era un miércoles. Recuerdo porque mi hija me había mandado mensaje preguntando si iba a conseguir salir temprano para ir al cumpleaños de la nieta. Le dije que sí, pero ahí llegó ella. Ficha simple, femenino, 19 años, óbito registrado como paro cardiorrespiratorio después de sobredosis en hotel del centro. Típico, solo que cuando el cuerpo llegó al instituto, extrañé desde el primer momento. Primero, el olor. No era solo la descomposición precoz, era una mezcla rara de cosa amarga, café viejo y alguna cosa que me recordó el producto de limpieza pesado, tipo blanqueador. Segundo, el abdomen. Estaba rígido de más, como si tuviera algo sosteniendo por dentro, pero al mismo tiempo liviano. Liviano de más para alguien que había parado de la nada. El peso de los órganos aún debía estar ahí, pero no estaba. No dije nada. Solo anoté en la historia clínica. Pero aquello ya me había dado un nudo. Y sabía que si iba a tocar ese cuerpo, tenía que ir hasta el final. Comencé el procedimiento patrón, corte en I, separación de los tejidos, verificación inicial. Y fue en el abdomen que todo comenzó a descarrilarse. Cuando llegué al estómago, estaba cosido por dentro. Sí, sé lo que estás pensando, que costura interna pasa en cirugía, ¿no? Que puede ser alguna intervención anterior, un procedimiento gastrointestinal, bariátrica, pero no era eso. Era nylon, nylon negro, hilo quirúrgico, sí, pero con puntos manuales mal hechos, sin el patrón de distancia entre una sutura y otra, cosido por dentro de forma a esconder algo, no para curar. Y atrás del hígado, en una posición casi imposible de ver, sin levantar el órgano con fuerza, había un cierre mismo, pequeño, de plástico, cosido directo en la pared gástrica. En el momento paré,
solté el bisturí y me quedé solo mirando. Nunca había visto aquello, y sabía que de ahí para adelante cualquier cosa que hiciera iba a dejar marca, porque no era error médico, no era sobredosis, no era ni contrabando, era montaje, un cuerpo preparado para parecer que murió de una cosa, pero que cargaba otra. Tomé una pinza larga, reposicioné el tejido con cuidado y abrí el cierre. El estómago estaba reencapado por dentro, tipo una piel sintética, pegada con cola quirúrgica, moldeando el órgano para funcionar como una cápsula. Ahí dentro había una pieza plástica cilíndrica, un tubo con cierre, como si fuera un estuche de cepillo de dientes. Cuando abrí, el contenido cayó sobre la bandeja. 8 cápsulas de gelatina, cada una con etiqueta numérica. No era droga, no tenía olor de estupefaciente, no se disolvía con suero, y dentro de una de ellas un papel doblado, blanco, impreso en tinta gris. Ahí decía: Lote 48 de 12, material limpio, paciente recolectó. La mano tembló. No es figura de lenguaje, temblaba de verdad. Ya había sostenido gente decapitada, niño ahogado, anciano descuartizado en ritual, pero aquello ahí no era el cuerpo que daba miedo, era la frialdad. Esa chica había sido usada como recipiente, no para llevar droga, sino para transportar material biológico, algún tipo de recolección médica. Cerré el estuche, saqué foto, repetí el proceso con guantes nuevos, hice video, hablé poco, solo lo necesario para el dictamen y guardé todo en carpeta cifrada en el sistema. Pero me demoré demasiado. Faltaban unos 20 minutos para cerrar el turno y el sistema se trabó, literalmente. La página del dictamen se congeló. Traté de guardar el borrador, traté de enviar el protocolo incompleto. Nada. Cuando llegué al instituto, al día siguiente, mi contraseña había sido suspendida. Dieron como motivo error de acceso indebido en el servidor principal. El dictamen oficial del caso ya estaba firmado por otro médico. Infarto por intoxicación mixta de sustancias controladas, conducta compatible con el historial de abuso. Fin. Las fotos sustituidas por imágenes de otro cuerpo ni era la misma persona. Era una mujer de unos 40, completamente diferente. En el momento fui detrás de la ficha original de la paciente. Había sido archivada en el físico. Allá, en el final del armario, encontré, y en el rincón inferior, casi imperceptible, una anotación a mano, bolígrafo azul. Concluido, ciclo TR. No debe volver. No, aquello se quedó pegado en mi cabeza. Repetí mentalmente por semanas. ¿Ciclo de qué? ¿Quién no debía volver? ¿Por qué? En la semana siguiente fui detrás de las etiquetas de las cápsulas. Los códigos parecían aleatorios, pero parte de ellos me recordó un sistema antiguo de catalogación de muestras biológicas. Investigué y coincidió. Las etiquetas venían de un proyecto internacional de manipulación genética que fue suspendido en Brasil en 2008 después de una denuncia de uso irregular de voluntarios sin documentación. Ese era el lote 4, la cápsula 8 de 12. Pero solo había 8 cápsulas dentro de ella. Las otras 4 fueron a parar a qué cuerpo. No dormí esa noche, ni en las siguientes. Y no, eso no es exageración. Fui llamado para una reunión interna al mes siguiente. Nada oficial, solo para conversar. Me ofrecieron una jubilación compulsoria, íntegra, sin escándalo, sin ruido. Acepté. Pero antes de salir, hice una última cosa. Guardé el archivo en un pendrive antiguo, escondido en una cajita de remedio junto con copia física de la ficha de la chica. Nunca se lo mostré a nadie, pero si estás escuchando esto ahora, es porque llegó la hora, porque vi, toqué y no fue accidente. En la parte 2 voy a contar lo que vi años después y lo que me hizo vomitar en un estacionamiento de hospital, solo de recordar el nylon. Me quedé unos 2 años sin siquiera tocar asunto de necropsia después de aquello.
No leía más dictamen, no veía noticia de óbito, no hablaba ni con ex colega de turno. Me jubilé de verdad, pero el cuerpo de la chica no salió de mi cabeza, no por ella en sí, sino por todo lo que representaba. Ese nylon cosido a mano, ese cierre, esas cápsulas, la sensación de que aquello no era un error, sino un protocolo. Siempre supe que había más por detrás, pero no esperaba ver la marca de nuevo, porque la vi años después, sin buscar. Fue en 2022. Había ido a visitar a un amigo internado en un hospital particular aquí en Belo Horizonte. Él estaba haciendo tratamiento renal, y ahí, en el estacionamiento, mientras esperaba que llegara el taxi, vi un cartel en la pared del sector de investigación clínica. Era sobre un nuevo proyecto de investigación internacional en sociedad con universidades de Europa. Hasta ahí todo bien, pero en el rincón inferior del cartel estaba ahí el mismo logo que estaba en la cápsula número 7. Era un símbolo simple, una especie de triángulo incompleto con una espiral por dentro. En la época pensé que era solo una marca técnica, pero ahí estampado en un banner institucional quedó claro. Era la misma institución, el mismo origen, solo que ahora con nombre bonito, proyecto transparente, protocolo público. Mira, te juro, mi estómago se revolvió, porque la imagen volvió entera, la costura interna, la pared gástrica tirada, el cierre deslizándose con secreción espesa y lo más doloroso, la frase en el papel, paciente recolectó, como si ella hubiera hecho aquello por voluntad propia. La verdad es que ella no recolectó nada. Ella fue transformada en recipiente, como quien arma un empaque. No tenía historial de internación ni ficha de voluntaria, solo la marca dejada dentro del estómago. ¿Y crees que eso paró en 2008? Claro que no. Aquello era solo el proyecto piloto. Después de ese día en el estacionamiento, comencé a hurgar de nuevo, solo que con más cuidado. Usé computadora de LAN house y red de Wi-Fi abierta. Busqué en foros médicos antiguos, documentos de universidades internacionales que nadie lee. Y de a poco comencé a encontrar versiones higienizadas de la misma cosa. Investigaciones de largo plazo con recolección en vivo, pruebas de capacidad biológica de transporte interno sin interferencia inmunológica, protocolos de almacenamiento discreto en tejido humano adaptado. Todo con lenguaje técnico, todo bonito. Pero entiendo el lenguaje. Y lo que eso quiere decir en el fondo es solo una cosa: gente sirviendo de caja, gente usada como compartimento, como herramienta. Algunas de esas personas tal vez nunca sepan. Tal vez hagan parte de grupos marginados, sin familia, sin historial, sin nadie para reclamar después. Otras tal vez mueran durante el proceso y se vuelvan muerte por sobredosis, como la chica. Y tú ahí escuchando esto tal vez pienses que es exageración. Pero hablo con la voz de quien tuvo el cuerpo en la mesa, de quien cortó el tejido, de quien vio el nylon estirado en la parte de dentro del estómago. La parte más asquerosa ni es esa. Es la constatación de que hay alguien haciendo eso de forma sistemática, usando conocimiento médico, hospitales reales, recursos públicos y silenciando a cualquiera que trate de relatar. Esa chica de 19 años no fue la primera y con certeza no fue la última. Ella terminó el ciclo TER, como decía el papel. Me quedo preguntándome si existe un ciclo 4, otro tipo de recipiente, otro modo de transportar. El nombre del proyecto nuevo cambió. Ahora tiene palabras bonitas en el medio: ética, innovación, ciencia colaborativa, pero sé lo que tiene por dentro. Reconozco la estructura, vi la cápsula siendo retirada, vi la cola aún húmeda, vi el cierre, y aún después de años, el olor del nylon mezclado con el de la bilis y de la química aún está en el fondo de mi garganta. Esto no es una historia de terror inventada. Es solo una parte sucia de la realidad, esa que nadie quiere creer que existe, pero que está ahí cosida por dentro.
esperando la hora cierta de abrir de nuevo. Si llegaste hasta aquí, es porque aguantas oír la verdad. Suscríbete. Las historias más pesadas aún están por venir. La huella digital no se borra. Puedes rasgar la piel, echar ácido, pasar lija, que el dibujo vuelve. Puede demorar, pero vuelve. Solo existe un caso en que ella realmente no aparece, y es cuando nunca existió. Trabajé 33 años dentro del Instituto Médico Legal. Comencé como asistente técnico y terminé como director de la unidad de la zona este. Vi de todo lo que se pueda imaginar y un poco más. Pero hay un caso que se quedó atragantado y solo estoy contando ahora porque volvió de otro modo, otra cara, otro cuerpo, pero exactamente la misma ausencia. El primer caso fue en 2008. Me llamaron una mañana común, poco antes del almuerzo. Cuerpo masculino encontrado sin vida en el estacionamiento de un supermercado, esos 24 horas cerca de la Radial. Ninguna señal de violencia aparente, sin sangre, sin herida, sin rasguño, ninguna identificación, ni documento, ni cartera, ni la nota fiscal de un chicle. Llevé el cuerpo a la mesa de necropsia, ya con esa expectativa de indigente, uno más. Pero ahí en el procedimiento patrón empezamos con recolección de huellas. Intenté primero por el sistema automatizado. Nada. Usé entintado directo. Nada. Intenté el método con nitrato de plata, ese que resalta surco en piel reseca. También nada. El dedo era liso. No es fuerza de expresión. Era liso mismo, como la piel de un recién nacido, solo que aquello no era bebé. Era un hombre, unos 35 años, cuerpo bien cuidado, sin cicatriz, sin callo, sin bulto, sin talón rajado, sin pelos en los brazos, nada. En la descripción del dictamen escribí: piel íntegra, sin callos, cicatrices, pliegues, superficie epidérmica con apariencia anormalmente lisa en yemas digitales, ausencia de surcos papilares visibles. Me quedé incómodo, pero seguí el protocolo. Enviamos fotos, recolectamos muestras para comparación dentaria y DNA, que nunca fueron reclamadas, y registramos como indigente patrón con número sin nombre. Solo que unos 14 días después aparece una enfermera de UPA en mi sector. Ella no vino formalmente, fue por fuera. Estaba nerviosa, con una carpetita en la mano. Me reconoció de la televisión. En la época había dado entrevistas sobre el accidente del helicóptero y vino a pedir un minuto, solo un minuto. Ella dijo que había atendido a ese hombre 2 días antes de que muriera. Según ella, el sujeto entró solo a la unidad. Dijo que estaba con dolor en el estómago, pero no dejaba que nadie lo tocara. Hablaba que tenía alergia a toque hospitalario. Ella dice que era la 3ª o 4ª vez que él aparecía ahí, siempre con excusa diferente, pero el nombre nunca coincidía. Cada vez era uno. Lo que le llamó la atención fue que la ficha de atención de él siempre desaparecía del sistema y que cuando trató de sacar una foto para mostrar a la jefatura, el celular se trabó y los archivos se borraron. Sí, es absurdo. Yo también lo encontré así, pero lo que me dejó pensativo fue el modo que hablaba, como quien ya había tratado de contar antes, pero nunca le dieron importancia. 2 semanas después de esa conversación, me enteré que esa enfermera había pedido exoneración y desaparecido de la red pública. Ni aviso previo ni rescisión, desapareció. Fui a buscarla en el CRM de enfermería. Nada, ningún registro con ese nombre, como si no hubiera trabajado nunca. Guardé esa historia en el rincón de la cabeza. Me quedé con una copia del dictamen y de los archivos por fuera, solo por descargo. El segundo caso vino 12 años después. Ya estaba jubilado, pero aún hacía consultoría externa para algunos casos más técnicos. Y en 2020, durante una fuerza de tarea, después del incendio en un edificio abandonado en el centro de la ciudad, fui llamado para auxiliar en el triaje de los cuerpos. La mayoría vino carbonizada, menos uno.
Fue retirado del sótano del edificio sin un rasguño. Rostro parcialmente desfigurado por causa de la caída de estructura, pero el cuerpo intacto, sin quemaduras, sin humo en las vías respiratorias, como si nunca hubiera estado en un incendio. Comencé el protocolo. Una vez más sin documentos, una vez más huellas digitales no existían. La justificación oficial escrita por un técnico novato decía: impresiones no recolectadas por supuestos daños térmicos. Pero no había daño térmico ninguno. La piel estaba entera y completamente lisa de nuevo. Fue ahí que algo me tiró. Fui a comparar con el caso de 2008. Misma estimación de edad, mismo tipo físico, misma ausencia completa de identificación. Y un detalle que me hizo helar: una cicatriz en forma de J, logo abajo de la clavícula izquierda. Misma posición, misma angulación. No era coincidencia, aquello me tragó por dentro. Volví a casa. Entré en un HD antiguo que usaba para almacenar backup de los dictámenes y informes antiguos. Encontré una carpeta con borradores. Algunos ni recordaba haber hecho, pero había un email, un borrador nunca enviado, guardado con mi IP, mi cuenta, mi nombre. Caso 321B, ausencia completa de huellas digitales. Recomendar preservación del cuerpo por tiempo superior al protocolo. Estructura dérmica incompatible con origen humano. Reenviar para análisis genético avanzado urgente. El problema es que no recuerdo haber escrito eso. Juro por todo. El tono no parece mío y más extraño aún. El email terminaba en el medio de la frase, como si hubiera sido interrumpido, pero está ahí registrado con fecha y hora. A partir de ahí, me volví medio obsesionado. Comencé a revisar casos de indigentes sin identificación total. Entre 1999 y 2022 encontré 7 cuerpos con ausencia total de huellas digitales, todos hombres, todos entre 30 y 40 años. Ninguno con pasaje por hospital, policía, servicio público. Todos con cuerpo limpio, sin callos, sin cicatriz. Y lo que me hizo parar fue el último detalle. En 5 de esos 7 dictámenes, la recolección de huellas digitales fue atribuida al mismo nombre. Un técnico en necropsia que falleció en 2005. Yo firmé la liberación del cuerpo de él. Vi el entierro, pero el nombre de él sigue apareciendo. Mismo código, misma firma. Y si crees que eso es solo error de sistema, respóndeme. ¿Cómo es que el mismo error pasa en archivos que ni son interconectados? ¿Cómo es que el mismo nombre aparece en años diferentes, en máquinas diferentes y siempre en los casos en que nadie puede ser identificado? Intenté llevar eso adelante, aún después de jubilado. Fui detrás. Entré en contacto con gente de la activa. Mandé email para una colega de la corregiduría. No recibí respuesta. Intenté tirar los archivos por mi antiguo login, bloqueado. Pedí acceso como consultor externo, rechazado. Un conocido de informática me dijo medio sin gracia que mi nombre estaba en una lista de accesos indebidos y que no podía hacer nada. Eso me dejó con una alerta encendida. Nunca había accedido a nada más allá de mi protocolo, nunca. Fue ahí que me concentré en lo que aún tenía, mis propios backups, disco externo físico guardado en el armario de casa. Y entonces el HD externo falló. Simple así. Cuando lo conecté, se encendió la luz, pero no reconoció. Lo llevé a un técnico. Dijo que estaba en cero, que alguien había formateado recientemente, pero yo vivía solo. Nadie más tocaba ahí y el HD nunca salió del cajón. Ya había visto ese tipo de cosa en serie de TV, ¿sabes? En la vida real, uno piensa que esas cosas no pasan, pero a esa altura, o me estaba volviendo loco, o había alguien que no quería que recordara. Y fue ahí que me acordé de un caso que casi pasó de largo. Fue en 2014, ni entró en los registros de desaparecidos, porque el cuerpo fue liberado como ahogamiento por accidente. Pero había una cosa diferente. Él tenía huellas digitales, solo que cuando el cuerpo llegó, desaparecieron durante la necropsia.
Recuerdo porque la practicante que acompañaba en la época vino a llamarme nerviosa diciendo, «Doctor, los dedos se están borrando». Pensé que ella estaba nerviosa, que era impresión, pero fui allá y realmente la punta de los dedos se estaba volviendo lisa. No necrosis, no descamación. Era como si la piel se estuviera volviendo nueva, ahí mismo enfrente nuestro. Pedí suspender todo. Paré la necropsia y fui a hacer una segunda recolección por imagen. Guardé 3 fotos. 3. Hoy solo una permanece. Las otras 2 corrompidas. La imagen que quedó está guardada en un pendrive sin conexión con internet dentro de una cajita de remedio. La miro a veces y me quedo con la sensación de que ese rostro también ya había pasado por mí. Pero es difícil decir. Son rostros que no quedan. Son cuerpos que no dejan huella. Son ausencias perfectas. Y ahí empiezas a preguntarte, ¿eso es humano? ¿O eso está hecho para parecer humano lo suficiente? Solo hasta el momento del descarte. No sé si es un tipo de gente, no sé si es algún tipo de experimento, no sé si es gente que fue alterada, pero sé de una cosa: nadie debería conseguir pasar por hospitales, por necroterjos, por incendios, sin dejar rastro ninguno. Y yo vi eso, firmé eso, sellé esos cuerpos. En 2021 encontré el nombre de uno de los indigentes en un dictamen nuevo, mismo nombre que el técnico fallecido usaba, pero esta vez él aparecía como acompañante de otro cuerpo. Nombre, CPF, RG, todo llenado. Cuando tiré el CPF, válido, activo, creado en 2006, última actualización en 2020, pero ese hombre está muerto desde 2005, enterrado, registrado, dictamen firmado por mí. Entré al sistema, saqué un print, guardé en el mismo pendrive y borré el acceso. Nunca más intenté tirar nada de adentro. Hoy en día no confío más en lo que es archivo. Si puede ser borrado, puede ser alterado. Hasta consideré contar eso antes. Pero ¿quién iba a oír a un legista jubilado hablando de cuerpos que parecen reaparecer, de personas sin huellas digitales, de nombres que continúan firmando años después de muertos? Nadie quiere oír, nadie quiere saber. Pero lo que me convenció de mandar este relato fue simple. Hace 2 meses, mi portero me entregó una correspondencia sin remitente. Adentro había solo una hoja. Era una copia de mi dictamen de 2008, el caso del hombre liso. Pero con una observación en el pie de página, una frase escrita a mano: «Nunca debiste haber dejado eso salir del IML». Esa frase no es una amenaza. Es un recordatorio. Y lo más extraño, reconozco la letra, es la mía. No estoy pidiendo que crean. Solo quería registrar, porque si un día ese tipo de gente o cosa deja de pasar desapercibida, tal vez recuerden que alguien ya vio y trató de avisar. Voy a ser directa, porque si me enredo parece invención, y lo que pasó no tiene nada de inventado. En 2018 trabajaba como médica legista en Curitiba. Ya tenía unos buenos años en la función, más específicamente en el sector de identificación por rasgos óseos, que es esa parte del trabajo que entra cuando el cuerpo ya no puede más hablar por sí. No era glamour, nunca fue, pero me gustaba lo que hacía. Me gustaba dar nombre para quien nadie más llamaba. Hasta que un día me devolvieron un cuerpo sin la cabeza. No fue error de llenado, no fue cambio de bolsa, no fue accidente, fue lo que fue, y la manera como lidiaron con eso. Por eso estoy hablando aquí. Era un indigente, uno más entre tantos. Entró al sistema como 237B, hombre pardo, algo entre 50 y 60 años, apariencia de abandono, barbudo, flaco, marcas de psoriasis, pies rajados, señales de esquizofrenia no tratada. Se podía ver en los ojos, en la expresión aún sin vida. Causa de la muerte: falla múltiple de órganos por desnutrición. Un dictamen limpio, frío, igual a muchos. Como nadie apareció para reconocer, él fue a la fila de conservación, como llamamos. Es el periodo de 48 horas,
en que el cuerpo queda esperando liberación o algún familiar. Solo que ese fin de semana el IML estaba lleno. El número de cuerpos era mayor que nuestra capacidad de mantener todo en cadena refrigerada. Pasa en esos casos. Tenemos sociedad con una universidad de aquí que recibe los cuerpos temporalmente, una práctica común, autorizada. Yo misma firmé el término de transferencia, cuerpo identificado como 237B, bolsa sellada lacrada con hora y fecha, todo correcto. 3 días después, él volvió. Misma bolsa, mismo lacre, mismo número. Pero a la hora que abrimos no tenía cabeza, tenía solo el espacio vacío. La piel de la base del cuello estaba intacta, pero por dentro hueca, como si alguien hubiera retirado con precisión y después remontado de forma chapucera. Y fue ahí que supe que mi carrera iba a acabar, porque pregunté. La primera persona que busqué fue el coordinador del laboratorio anatómico de la universidad. Él dijo que el cráneo había sido retirado para fines académicos, que el cuerpo era indigente, por tanto pasible de uso para estudio. Pedí el término. Ninguno. Pedí documento de donación. Ninguno. Pedí el nombre de quien autorizó. Silencio. En el mismo día intenté registrar la ocurrencia, pero cuando fui a acceder al sistema interno del IML, el cuerpo 237B ya constaba como donador voluntario autorizado por término de responsabilidad. Y ahí estaba una firma digital que no era mía, ni de ningún colega. En la ficha decía que el cráneo había sido removido en el IML por mí a pedido de un curso de neuroanatomía. No existía ese curso en el sistema en ese semestre. El documento que yo misma había firmado, autorizando solo el transporte, había desaparecido. Fui a confrontar a la jefatura. Dijeron que debía haber entendido mal y que si continuaba creando ruido, me iban a apartar por conducta inadecuada y quiebre de protocolo. Con esa excusa, estás sensible de más. En la semana siguiente, fui puesta en licencia preventiva. Fue ahí que comencé a mirar los casos antiguos, cuerpos transferidos para la universidad, y ahí el hoyo se volvió mucho más profundo. Tiré el historial de 18 casos anteriores, todos de personas sin identificación, sin familiares. En 12 de ellos había registros de manutención anatómica en local externo. Cuando los cuerpos volvieron, algunos vinieron con agregados técnicos escritos a mano que decían retorno con alteración ósea parcial, falta de digital completa por descomposición, vacío ocular bilateral por deterioro. Solo que vi las fotos del antes y en 3 de ellos la calota craneana había sido retirada. En 5 faltaban manos. Uno de ellos volvió sin los ojos. 2 vinieron cosidos por dentro de la cavidad torácica, como si algo hubiera sido tocado por dentro y después intentado disimular. Y uno nunca volvió. ¿Sabes qué es más desesperante? Todos los registros de esas alteraciones fueron hechos por un usuario del sistema que estaba desactivado desde 2015. O sea, o alguien reactivó esa cuenta sin permiso, o alguien de dentro está usando un perfil muerto para encubrir un tipo de retirada que no tiene autorización ninguna. Una colega del sector técnico me dijo una frase que hasta hoy me revuelve el estómago. Estás detrás de una cabeza, Livia, pero ese sistema está lleno de manos sucias. Comencé a recibir sobres en casa sin remitente, 1 por mes. Adentro una foto siempre ampliada, de una parte de cadáver, un hueso, una mandíbula, una mano, todas fotografiadas encima de mesadas metálicas, bien iluminadas. No eran imágenes hechas en necroterio. En la parte de atrás, un billete impreso, siempre igual. No son partes, son piezas. Cada una tiene dueño. Ahora. Llevé las cartas a la auditoría. Fui ignorada. Intenté contacto con la Comisión de Ética de la universidad. Nunca me respondieron. Hablé con 2 periódicos.
Uno de ellos me grabó, pero nunca publicó, y lo más enfermo de todo es que tal vez ese patrón continúe hasta hoy. Porque indigente no tiene CPF activo, no tiene abogado, no tiene nadie para decir dónde está lo que quedó. Él entró como indigente, salió como donador, solo que nadie autorizó nada. Y lo que fue hecho con ese cráneo, nadie nunca más supo. No sé quién va a oír esto, pero sé que alguien va a dudar. Y está bien, solo presta atención. Si tienes a alguien desaparecido, alguien que murió en la calle, que no fue reconocido, que no tuvo velorio, verifica, ve detrás. Porque a veces el IML no es el final de la línea. A veces es solo el comienzo de un recorrido que nadie más controla. Si te quedaste con la sensación de indignación en el estómago, no estás solo. Este relato es más que un desahogo, es una alerta. Y la pregunta que queda es, ¿cuántas otras piezas existen por ahí olvidadas, en algún estante oculto, sin nombre, sin rostro y sin nadie para cobrar de vuelta? Amén. Señor Jesús,